Hola, soy Giordano Sagan. En este canal hablo de temas de teología, filosofía y ciencias desde mi propio punto de vista, y expreso mis opiniones al respecto y las comparto con ustedes como ex cristiano evangélico que fui alguna vez y hoy, bueno, tengo un punto de vista distinto y soy un ateo agnóstico. Y en esta parte del canal o en este tipo de videos lo que hago es leer versículos de la Biblia sin ninguna interpretación más allá que la de una persona que la lee. Normalmente cuando nosotros leemos la Biblia, venimos con una carga de la interpretación que te dan, o sea, la que te dicen que tiene que ser la interpretación correcta. Si tú, por ejemplo, eres de los testigos de Jehová, vas a leer la Biblia con la visión de ellos, y si eres evangélico o católico, con la visión que viene con esa denominación. Lo que yo quiero hacer como ejercicio es simplemente leerla desde el punto de vista de una persona como que no la leyera nunca y ver si llegamos a las mismas conclusiones. Ya revisamos varias de las historias bíblicas antes, como es la historia de Adán y Eva, la parte del diluvio, la Torre de Babel. Y ahora quiero revisar esta otra historia que es de las también muy interesantes de la Biblia y muy extrañas, que es la parte de Abraham e Isaac. Este famoso capítulo donde Dios le pide a Abraham sacrificar a su hijo como una prueba de lealtad. Entonces, esto está en Génesis 22. Voy a leer la nueva versión internacional. ¿Sí? Vamos a ir de lleno ya a la parte de lectura. Abran sus Biblias. Qué recuerdos. Abran sus Biblias en Génesis 22. Voy a ir leyendo y voy a ir comentando entre medios si tengo algo que comentar o lo voy a comentar al final. Se me recorta un poco la cara, no he logrado configurar bien esto. Yo creo que tengo que mejorar mucho mi setup. Así que nada, cuando ya seamos súper famosos, quizá se pueda invertir mejor en mejor equipamiento para el canal. Por ahora lo hago con el que tengo a mano. Bueno, dice, Dios prueba a Abraham. Este es el inicio del capítulo 22. Y dice, pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. ¿Sí? O sea, Dios dijo, bueno, voy a probar a Abraham. Recordemos que la visión actual de Dios, ¿sí? El Dios judío-cristiano, es un Dios omnisciente, que sabe absolutamente todo. O sea, Él sabe lo que va a pasar y es un Dios que no necesita poner nada a prueba. O sea, si tú sabes los resultados de algo, no necesitas probarlo. Cuando tú pruebas algo es porque quieres saber si va a ocurrir. Entonces, acá vemos cómo la visión de la gente que escribió esto veía un Dios que no era omnisciente. Para ellos Dios era alguien que necesitaba probar cosas, necesitaba poner a prueba a la gente. Lo vemos repetidas veces, por ejemplo, después en Lot y en otros lugares más, donde Dios necesita saber algo. ¿Ok? Y dice, Abraham, así muy enérgicamente, aquí estoy, respondió. Y Dios ordenó, toma a tu hijo Isaac, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te lo indicaré, que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada, ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto. Junto con dos de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios había indicado. Aquí algo que no recordaba es que iba con criados también. Yo como que siempre me recordaba la historia como que él iba solo con Isaac, pero se me había olvidado esta parte que iba con otra gente más. Iba con dos criados y dos esclavos, ¿sí? Por decirlo el lenguaje más acertado al original. Al tercer día Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces dijo a sus criados. Entonces, eh, fue un viaje largo. Eran 3 días. Él toma, ¿cierto?, a sus hijos, los criados, y agrega unos medios de transporte, que eran los burros. Y anduvieron por 3 días. O sea, era bastante lejos, bastante lejos. Bueno, ahí en la imagen que me generó la inteligencia artificial se muestra. Y dice, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios. Y luego regresaremos junto a ustedes. Entonces, aquí Abraham le miente a los esclavos. ¿Sí? Les dice, vamos a ir a adorar a Dios. No, no le dice realmente lo que van a hacer. O bueno, no le dice toda la historia. Pero dice, luego regresaremos junto a ustedes. O sea,
Abraham aquí le está mintiendo a algunas personas. Quizás gente dirá, bueno, es que todavía no está el mandamiento de no mentir. ¿Sí? En el arca de Noé, la gente fue eliminada por hacer justamente este tipo de cosas, por, por deshonrar, ¿cierto?, las leyes que aún no conocían. Y acá, bueno, Abraham deshonra la ley, o sea, le miente directamente a los esclavos para decirle, mira, voy a ir con mi hijo acá y vamos a volver, vamos y volvemos, vamos a ir a adorar a Dios y volvemos. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Bueno, aquí se ve que algo que he escuchado mucho de personas que defienden esto es que Isaac no era tan joven como pareciera. Como que uno dice, oye, llevó con un hijo muy pequeño, y probablemente tienen razón. O sea, para que una persona, ¿cierto?, un hijo lleve leña y un montón de cosas, tiene que tener un mínimo de estatura, ¿cierto?, y composición corporal. Por lo tanto, no era un niño de 4 años, sino que probablemente ya era un niño, no sé, al menos de 8 años, diría yo. No, no lo sabemos, pero no era un niño tan pequeñito, ¿sí? No era un bebé. De hecho, ya sabía hablar, o sea, se podía comunicar con Abraham y entendía qué es lo que estaban haciendo desde el punto de vista de Abraham. Abraham le iba diciendo, oye, vamos a hacer esto, y el niño reflexionaba con él, le decía, pero padre, dialogaba con él. Entonces, podía llevar leña, podía llevar un cuchillo, un niño. Y bueno, aquí tuve que cambiarlo, porque me imaginé que el algoritmo no le iba a gustar la imagen original, así que, pero bueno, si pueden imaginar lo que tiene en la mano. Y luego, bueno, Isaac dice a Abraham, padre. Abraham le dice, dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y y Abraham le dice, mira, del cordero, hijo mío, se encargará Dios. Entonces, también le dice una mentira al hijo. Le dice, oye, hijo mío, mira, Dios va a traer un cordero. Abraham no sabía si Dios iba a traer un cordero. O sea, lo que está haciendo es mentirle al hijo para que el hijo vaya tranquilo, ¿cierto? Y acceda a la idea de ir al monte. ¿Por qué no le dice, mira, la verdad es que vamos a hacer lo que me pidió Dios? Dios me pidió ofrecerte a ti en holocausto. Es porque el niño habría entendido perfectamente lo que le estaban diciendo. Sí, era un niño que podía entenderlo, y Abraham tuvo que mentirle. Sí, le tuvo que decir, no, mira, vamos a ir allá y Dios va a poner un cordero. Sí. Y siguieron caminando juntos, dice, versículo 9. Voy a subir un poquito. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Y aquí estoy, respondió. ¿Sí? Viene un ángel. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. ¿Ok? Entonces, viene este ángel y le dice, oye, detente. O sea, esto que tú querías hacer, ¿sí?, que tú venías tranquilamente, o sea, no cuestionaste nada, viniste, amarraste a tu hijo, dijiste, lo voy a hacer de verdad. ¿Sí? O sea, el ángel viene acá a detenerlo, es porque realmente lo iba a hacer. Y Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. O sea, él adivinó lo que iba a pasar. ¿Sí? Dios se encargó y le dejó ahí un carnero, y no solamente fue como que llegó un carnero, apareció ahí, sino que estaba amarrado. Quizás hizo que alguien viniera antes y lo amarrara, o quizás lo hizo aparecer mágicamente. Pero entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A este sitio Abraham le puso por nombre, el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice, en el monte del Señor será provisto lo necesario. Okay. Bonita historia, bonita lección.
15. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Además, tu descendencia conquistará a las ciudades de sus enemigos. Imagínate, le está prometiendo acá tus descendencias y tus tataranietos, ¿cierto? Van a conquistar a tus enemigos, van a ser los mejores guerreros de la vida. Puesto que me has obedecido, por medio de tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Bueno, bendecidas con... la bendición ocurre en forma de... ya saben. Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados y justos partieron hacia Berseba, donde Abraham se quedó a vivir. Y bueno, ahí termina un poco. No voy a leer la otra parte, no tiene mucha relevancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dentro de la religión hebrea o el judaísmo, ¿cierto?, primitivo, estaba esta idea, ¿cierto?, de que Abraham era el padre de todas las tribus. El Islam también cree esta historia, también cree esto, y esta es como parte de la explicación. O sea, ¿por qué nosotros queremos conquistar o tenemos que conquistar a otros pueblos y tenemos que eliminar a la gente que está ahí y quedarnos con su tierra, invadirlos y todo eso? Es porque Dios se lo dijo a Abraham. Entonces, bueno, dentro de esto voy a ocultar acá. Me voy a mover un poquito, a ver si puedo. Bueno, dentro de toda esta historia, ¿cuáles son las lecciones que podemos tener? O sea, ¿qué es lo que nos quiere enseñar esta porción de la Biblia? ¿Sí? Cuando tú lo lees y lo dices, ¿cierto? ¿Qué es lo que me quiere enseñar la Biblia con esto? ¿Sí? O el autor, al menos, de esta parte de la Biblia, ¿qué es lo que me quiere decir con esto? Bueno, uno te está diciendo que tienes que obedecer a Dios ciegamente, incluyendo a instrucciones tan macabras como la descrita en este capítulo. O sea, si el día de mañana Dios te dice, entrégame a tu hijo en un sacrificio, a un cristiano, no estamos hablando de Abraham, sino que a cualquier persona, debería responder de la misma forma que respondió Abraham. Él es un ejemplo. Él fue premiado por estar dispuesto a llegar hasta ese punto. ¿Sí? Dios no le premió antes de demostrar que era capaz de hacer esto. Si él hubiera dudado en un momento, quizás Dios no lo habría bendecido en esta historia, por supuesto. Habría tomado otro patriarca después, no sé, para poder cumplir. Porque, bueno, él necesitaba saber si él era capaz, o demostrar que fuera capaz, para poder premiarlo con mucha descendencia, ¿cierto? Es muy fructífero, bueno, al menos su descendencia lo sería. Y el hecho de estar dispuesto a hacerlo es lo que premia Dios en este capítulo. Hace poco vi un canal de un conocido, bueno, un amigo, un colega, youtuber, ¿cierto?, que lleva más tiempo que yo en esto, que es el canal Ateo Soy, donde él abrió el micrófono y, bueno, voy a ver si puedo citar su video, si tú me das permiso, Henry. Y abrió el micrófono para que llamaran personas que profesan la fe cristiana. Y él les preguntaba, sin mucha introducción, si Dios te lo pidiera, tú sacrificarías a tu hijo. Tú irías y eliminarías a tu hijo, como lo hizo Abraham. Y sorprendentemente, la mayoría de las respuestas eran que sí, que ellos lo harían. O sea, imagínate ser hijo de estas personas y saber que tu papá actual, no es Abraham, tu papá es Juanito, Johnny, que va a la iglesia el domingo, que lee esto, y ora, ¿cierto? Y tiene una fe que él aspira a ser como Abraham, y te das cuenta que él está dispuesto a eso. Imagínate vivir con padres que tienen ese tipo de convicciones, de que ellos, si ellos piensan que Dios les está pidiendo esto, estarían dispuestos a eliminarte a ti, como hijo que eres. Es bastante macabro. Es bastante macabro, es como porque Dios necesita que tú le demuestres de esa forma. Además, Él sabe cuál la gente realmente es fiel, entonces, ¿por qué necesitaría pedirlo? ¿Cierto? Un argumento, pero aquí lo necesitó. Aquí fue necesario para Dios que le demostraran de esta forma y premió a Abraham.
Pero para mí la enseñanza que yo más critico de este versículo, o de este capítulo, mejor dicho, es la idea de que algo esté bien o mal porque Dios lo dice. Porque incluso, imaginémonos que el capítulo dijera otra cosa, dijera, mira, llegó el ángel de Jehová y le dijo a Abraham, ve y pasa tiempo de calidad con tu hijo. Llévalo al río, enséñale a pescar y ten un tiempo de calidad, ¿cierto? Estrecha el vínculo con tu hijo. Que para nosotros sería algo mucho más bonito, ¿cierto? Algo mucho más eh, loable y moralmente más correcto que haberle pedido un sacrificio. Pero sigue siendo igual de malo el hecho de que las cosas que están bien son las cosas que agradan a un ente superior, a una autoridad superior, y no las cosas que tú razonaste para juzgar por ti mismo y decir si están bien o mal. Sería mucho mejor que, que la razón por cual hacemos cosas buenas nosotros es porque entendemos que generan bienestar, que apuntan a causar el menor daño posible y el mayor bienestar posible a la mayoría de personas posibles, ¿sí? Y a nuestro entorno, ecosistema, lo que sea, tratar de generar el mejor beneficio posible. Pero acá lo que te enseña es, no, no viejo, aquí no se trata de eso. Se trata de hacer lo que a Dios le agrada. Y punto. No cuestiones, te estoy diciendo esto y hazlo. Esto es la enseñanza y esto también es muy útil para los líderes religiosos. Porque nuevamente, por ejemplo, acá, a pesar de que en el primer versículo dice que Dios le habló directamente a Abraham, el resto del capítulo muestra que era un ángel el que le hablaba a Abraham. Y los ángeles no eran como se ve en esta imagen. Si ustedes ven ahí una, una ilustración de cómo nosotros entendemos a los ángeles. Pero el tipo de ángel que hablaba acá era similar al que estaba en Sodoma y Gomorra. No eran humanos con alas, eran malak, que son mensajeros. Era como una persona que se te aparece y ellos de alguna forma sabían que este tipo que parece una persona era un ángel, era un mensajero de Dios que se los dice, alguien como una especie de persona sobrenatural, algún distintivo tendrá en la mente de las personas que lo escribieron, pero no era un ángel. Y ellos escuchan a este señor que viene, ¿cierto? Que podría ser muy peculiar, quizás tiene un aspecto especial para ellos, no sé, y lo identifican como Dios hablando. Él tiene la autoridad de hablar por Dios y te dice lo que Dios quiere. Y tú obedeces no a Dios, porque Dios nunca te habló a ti, te habló un mensajero de Dios. Entonces, cuando viene un sacerdote, él actúa ahora como el mensajero de Dios. El sacerdote es el que te está diciendo, ahora entrega tu casa, ahora entrega tu dinero. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere para probarte. Si no te está yendo suficientemente bien, es porque quizás estás dedicando mucho tiempo al mundo. Quizás no estás sacrificando lo que deberías sacrificar para Dios. Por lo tanto, tienes que sacrificar más, tienes que entregar más, pero no se lo entregas a Dios, se lo entregas a los líderes. Bueno, eso sería el capítulo que quería revisar hoy. Si quieren continuar con alguno en particular, lo pueden dejar en los comentarios, o si dejé alguno atrás, podría ser la historia donde Isaú, esta parte donde después Abraham bendice al hijo equivocado porque era muy peludo. O bueno, ahí hay muchas historias que podemos revisar y releer ya fuera del cristianismo y fuera de los dogmas, ¿cierto? Que te dicen que tienes que interpretar. Si quieren revisar alguno en particular, déjenlo en los comentarios. Si no, bueno, ahí nos vemos quizás la próxima semana. Yo no siempre puedo hacer estos videos todas las semanas. Mi intención inicial era que todos los domingos hubiera un video sobre la Biblia, pero bueno, no siempre se puede. Tengo a veces mucho trabajo que hacer. Así que nada, se vienen cosas interesantes en el canal. Quiero tocar temas sobre todo para la gente que está dejando esto de las supersticiones religiosas. Gente que ya no le parece normal, ¿cierto? Seguir todas las reglas del cristianismo y quizás quieren entender cómo fue formado, por qué la gente cree las cosas que creen. ¿Está bien si yo pregunto cosas? ¿Está bien si yo digo, oye, quizás no estoy de acuerdo? Quizás esta interpretación que tú me dices, yo tengo otra.
está bien hacer eso. Bueno, para la gente que tiene ese tipo de dudas, yo quiero hacer más contenido sobre el proceso de, de cuestionar, ¿cierto? Cuestionar y empezar a pensar un poco y empezar a ver más puntos de vista sobre las cosas que tú crees. Quizás el único punto de vista que conoces no necesariamente es el más correcto. Y hay otros más y está bueno conocerlos. Así que nada, dejen sus comentarios si están de acuerdo o desacuerdo. Yo estoy feliz de conocerlos. Y nos vemos en la próxima. Soy Giordano Sagan y los espero.